esto generaba problemas. De ahí esta idea de esta salida que entiendo yo no era deseada por el gobierno, fue impuesta por el fondo, ellos esperaban hacerlo después de las elecciones de octubre. Esta devaluación, esta flotación, dice el gobierno, del dólar entre 1.000 y 1.400, que hoy cerró a 1.200. 1.200. ¿Cómo va a impactar? ¿Puede impactar en la inflación? ¿Va a impactar en la inflación? Seguramente tenga un impacto en la inflación. Habrá que ver sobre todo porque esto recién arrancó, todavía no sabemos dónde se va a terminar ubicando. De mañana hubo varios problemas para operar con el dólar oficial. Hubo mucha gente intentando incluso sacar fondos de distintos brokers, no pudieron. Hubo varios problemas en el sistema. Esto de que iban a estar preparados los sistemas claramente fue una mentira porque no los tuvieron listos. Y hay que ver si en los próximos días esto se estabiliza ahí, si sube, si hay algún esquema de intervención indirecta como para sostenerlo en estos valores, pero probablemente sí tenga un impacto sobre los precios. Habrá que ver qué medida toman los importadores, hay que ver si no hubo adelantamiento de importaciones, si no hubo información privilegiada antes, pero en principio tendrías algún impacto. A ver, el salto fue del 10%, yo no veo que tengamos un salto de esa magnitud en los precios, porque la brecha era más chica, porque no había tantas expectativas de inflación, más allá de que hubo una aceleración en el último tiempo, pero seguramente este camino hacia el 2% que estaba buscando el presidente va a llevar un poco más de tiempo. Fue 3,7, se conoció el viernes, quedó disimulado por el anuncio. Exacto. Pero los alimentos fue de casi el 6. Sí, eso tiene que ver mucho porque hay que recordarle a la gente que hace ya varios meses que los dólares financieros se vienen despegando, vienen acelerándose por esta idea, estas expectativas que evidentemente estaban bastante bien fundadas de que iba a haber un salto cambiario, hubo una devaluación o algo iba a pasar. Entonces la gente se empezó a dolarizar en este desconocimiento de hacia dónde iba a haber el dólar salir después. Cuando se empiezan a despegar el oficial de los paralelos, estos regímenes que tenemos ahora de controles de cambio, normalmente la inflación termina siguiendo lo que pasa al dólar financiero. Recordemos lo que pasó en los últimos tramos del gobierno de Massa. Tuvimos muchas intervenciones en los medios sobre esto, donde cada vez que pasaba algo saltaba el dólar MEP y enseguida teníamos un salto inflacionario. Bueno, normalmente cuando empieza a pasar esto, empieza a tener su réplica en lo que es inflación, y los alimentos son muy sensibles a lo que es la variación de tipo de cambio. Por eso digo que probablemente en los próximos meses tengamos valores similares a este 3,7 y alimentos parecidos, o quizá un poco más alto, pero habrá que esperar cómo se comporta en los próximos días. Ahora, con esta medida del viernes al lunes y de este lunes a fin de mes, el primero que pierde es el asalariado. Sin lugar a dudas, el gobierno no anunció ningún tipo de medida de contención de ingresos, como por ejemplo la tuvimos cuando fue la devaluación de Caputo en diciembre, esa monumental devaluación. Automáticamente salieron a anunciar un incremento del 100% de la asignación universal por hijo. Esta vez no la hubo, y yo creo que esa medida no hubo porque no tuvieran espalda fiscal, que de hecho la tienen mucho más que en ese momento, sino porque tenés el fondo que te dice contener el gasto, y en segundo lugar sería como decir, che, esto va a ser inflacionario. Entonces yo creo que están esperando, pero yo creo que sí que va a tener un impacto sobre los salarios, y en especial más impacto porque estas aceleraciones inflacionarias fueron carcomiendo un poco esa recuperación que sobre todo el privado tuvo, así que va a ser un problema sin lugar a dudas. No creo que, por lo menos por el momento, esta medida afecte el consumo hacia afuera, lo que es un problema. Me refiero a que quien pueda probablemente siga importando más, o siga viajando al exterior, o se siga cruzando a Chile, que era uno de los problemas de este atraso cambiario. Este ajuste no lo resuelve, incluso por lo menos hasta ahora lo abarata. Yo quiero que veamos esta etapa de ayer del diario Clarín, porque cada vez que el Fondo Monetario firma un acuerdo con la Argentina, a mí me hace acordar al consenso de Washington. Es decir, bueno, privatizaciones, flexibilización laboral, bueno. Esta etapa, si yo la comparo con alguna del 89-90 y del 2001, es la misma. Es que esos consensos no han cambiado demasiado. ¿Pero eso es así sí. esto? ¿Esto que reclama el fondo? Sí, el fondo está queriendo sobre todo una reforma en torno a la edad jubilatoria. ¿Sí? Quiere corrección de regímenes, que es una discusión que probablemente en Entre Ríos la tengamos. Sí, recién estuvo Oñate acá. Exacto, por eso te lo comento. Pero dijo por ahora no.
en algún momento esa discusión está. Lo que pasa es que no es fácil introducirla hacia los gremios, sobre todo en los regímenes como de la policía y los docentes. Pero si hay un tema con eso, hay una idea de, bueno, o igualamos a las mujeres o subimos a 70 años. La realidad es que la edad de las personas ha crecido muchísimo, ya no es lo mismo nivel de salud. Los regímenes previsionales tienen estos problemas, entonces el fondo va hacia eso, decir, bueno, a ver, vayamos por ese lado. También te agrego, quiere hacer desaparecer el monotributo tal y como lo conocemos, quiere que haya un régimen más todos al régimen general. El tema de las privatizaciones también es porque esto, de alguna manera, está visto como que las empresas del Estado son deficitarias y la venta generaría un ingreso adicional para sostener las medidas que ellos están haciendo. Normalmente el fondo lo que pide esto porque va en línea con esto de, bueno, la sostenibilidad fiscal. Y lo de la flexibilización laboral, se sigue planteando que el problema de que no se genera empleo es por las normativas viejas que tenemos. Bueno, hay que retocarlas, sí, pero quizá no en ese sentido. Pero acá en la Argentina ya se hizo una flexibilización encubierta. Digo, con esto de permitirle a los empresarios, a sus trabajadores, meterlo como monotributista. Fue una... Sí, forma parte de la flexibilización totalmente. Pero bueno, no tiene efecto porque en la medida que bueno crezca no va a haber contratación, lo que facilita el despido en todo caso. Y tal vez la pregunta más difícil, ¿qué hace la gente? Ante esta situación, ¿cómo hago para que lo poco que tengo me alcance? Y normal, acá lo que queda, como siempre digo yo, bueno, compremos aquellas cosas que podamos comprar rápidamente. No me extrañaría que quizás esta semana tengamos cierta tranquilidad, pero probablemente haya algún repunte en alimentos nuevamente de lo que ya estamos viendo. No hay demasiadas alternativas más de ahorro, esto ya lo sabemos, aunque ha habido una subida de la tasa de interés. Uno cabría pensar, por cómo va funcionando el gobierno hasta ahora, que por lo menos hasta octubre el esquema del carry trade va a funcionar. Es decir, en tanto y en cuanto logren mantener el dólar dentro de las bandas, va a seguir conviniendo una estrategia en pesos más que en dólares. Pero sabemos que cuando uno se pone en peso, mira el otro día y el dólar se desbarandó. Sí. No creo que esa la idea, viene con mucho respaldo, no sabemos qué va a pasar de acá a octubre y sobre todo el escenario internacional nos ayuda demasiado con el tema de poder engrosar las reservas que es lo que necesitamos. Tengo unos pesos, voy y me compro lo que puedo de acá a fin de mes. Sí, yo siempre digo que hay que tratar de adelantar las compras a principio de mes lo más posible siempre, aprovechar promociones, mantener el dinero en la medida posible en billeteras virtuales que te den algún rendimiento. Son muy bajas, sí, pero antes que tenerlo ahí en la cuenta corriente que no te da nada, conviene hacer eso. A veces conviene la compra en un pago, adelantarla para guardar la plata en la billetera o hacer un plazo fijo y pagarla después del vencimiento. Te lo hemos charlado en otras oportunidades también. Es más o menos lo que hay. Los mayoristas suelen tener alguna posibilidad, pero bueno, eso ya requiere de movilidad. Y ojo que hay autoservicios de barrio que tienen muy buenos precios. Yo tengo siempre, bueno, Gabriel Weidman, que lo conocen, siempre le mando una foto de un autoservicio que tiene una marca de fideo en particular, dos tipos, que lo tiene en 1065, te diría hace un año y medio. Mirá vos. Camine, señora Camine. Yo el domingo fui y me compré un paquete de eso. Camine, señora Camine. Exactamente. Claudio, gracias, muy gentil como siempre. No, por favor. Claudio Coronel, analizando este momento de la economía argentina, los anuncios del presidente de la Nación.